vamos a iniciar y vamos a ver esa parte del dominio. Entonces voy a comenzar con este ejemplo. Pues ahí la idea sería encontrar el dominio de la función. Entonces nosotros tenemos que ver que el dominio son todos los valores de x que pueden ser sustituidos en una función. Entonces cualquier valor de x que puede ser sustituido puede ser parte del dominio, pero como son muchos números, lo mejor es trabajar de la siguiente manera: ver cuáles no debemos, cuáles no se pueden sustituir, para que en base a eso los descartemos. En general, nosotros vamos a tener los números reales y pues de estos números reales vamos a descartar esos valores que no pueden ser sustituidos. ¿Cuáles son aquellos? Son aquellos, por ejemplo, que estén dentro de una raíz y generen valores negativos. Esos no pueden estar, ¿verdad? Los que hagan división entre 0 o tal vez un número dividido entre 0, tampoco se puede, ¿verdad? Y esos son los más comunes que vemos en estos primeros temas de dominio. Pueden haber combinaciones de las tres, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, tenemos un polinomio. Lo mencionamos en clase, ¿verdad? Y para los polinomios, en este caso, pues, el dominio siempre van a ser los reales, porque no hay ningún valor en x que usted pueda sustituir ningún valor de los reales que dé una forma pues indeterminada. Siempre va a haber un valor asociado. Entonces es como el caso más sencillo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si nos dan una raíz cuadrada? Puede ser de una función lineal o de otras cosas, ¿verdad? Entonces la raíz, según su definición, mencionábamos que solo la raíz cuadrada, por ejemplo, de cualquier número, solo admite valores positivos por su definición. Entonces, debido a ¿verdad? Esto sería entonces como para decir, para radicales vamos a verificar esto, que si lo que está dentro del radical es mayor o igual que 0. Pero ¿qué pasa si está como denominador? Bueno, no puede ser 0, porque estamos diciendo aquí que las divisiones entre 0 no son posibles. Entonces, estas son algunas restricciones que tenemos con los radicales. Obviamente no estoy abarcando todo, pero pues por eso es que debemos conocer el concepto, ¿verdad? Y no enfocarnos solo en ejercicio. Aquí diríamos 3x menos 12, como esto no está dividiendo, puede ser mayor o igual que 0. Entonces pasa el 12 al otro lado y pasa a dividir y le queda 4. Hay varias formas de definir la respuesta. Puede dejarlo en forma de desigualdad o lo puede hacer en forma de intervalo, ¿verdad? O hacer la gráfica. Entonces, a menos de que yo lo especifique, puede usar cualquiera. Entonces eso sería los dominios. Y ese en parte sería para un radical. Entonces voy a colocar otro. No sé si tal vez repetiré alguno que he hecho en clase, ¿verdad? Pero por lo menos voy a tratar de hacer otro. Aquí, por ejemplo, tenemos este. Entonces, ¿qué pasa con el dominio? Bueno, nosotros podemos tener cualquier valor que haga 0 la expresión, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes notan aquí, cuando yo hago x igual a 0, pues f de 0 me queda 0 sobre... no, perdón. Bueno, de hecho aquí no se puede por el radical, porque sería 0 menos 4. Pero si hubiese algún valor aquí abajo que diera un radical positivo y me diera estos 0, no habría inconveniente. Aquí pues no se puede porque la raíz queda negativa, ¿verdad? Entonces no es necesario ver dónde se hace 0 el numerador, sino dónde se hace 0 el denominador. Esa es la primera inquietud. Y de ahí, como hay una raíz, hacemos entonces el detalle de las raíces.
Entonces x menos 4, normalmente si estuviera dentro de un radical debería ser mayor o igual que 0. Pero como solo está debajo de un denominador, entonces no puede ser 0. Pues aquí despejando le queda que es x mayor que 4. De hecho, por eso aquí nos dio una forma que no es posible, ¿verdad? No por el numerador, sino por el denominador. Entonces, bueno, x mayor que 4, o de 4 a más infinito, o pues similar al anterior, solo que pues sin incluir el 4, ¿verdad? Y eso es la cuestión del dominio. Ok, entonces este es otro ejemplo que vamos a hacer aquí. Bueno, trata de englobar varias propiedades de las funciones. Y bueno, nos dan una función, miren, y nos hacen varias preguntas acerca de ella, pero que está relacionada con lo que usted debe saber acerca del dominio y el rango y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, ok, ya vamos a ver eso de los intervalos. Entonces miren aquí, por ejemplo, nos preguntan si 3,14 está en la gráfica. Cuando nosotros grafiquemos una función, a nosotros nos van a dar una regla, que normalmente es una ecuación. Va a depender de una variable, aquí puede ser m, cualquier cosa, ¿verdad? Y a los valores que genere se le llaman entonces f de x. Pero nosotros para graficarlos vamos a usar la coordenada x, y. Por eso normalmente ustedes van a ver en los textos que le van a decir que y es igual a f de x. Que significa de que nuestros puntos van a ser de la forma x, f de x. Entonces, si le dicen que, le preguntan que si el punto A, si el punto 3,14 está en la gráfica, significa que nos piden que verifiquemos si f de 3 es igual a 14. Entonces comprobémoslo, sustituyendo, en vez de donde esté el 3, lo vamos a sustituir por, donde esté la x lo vamos a sustituir por un 3. 3 más 2 da 5 y 3 menos 6 da menos 3. Y esto nos queda como menos 5 tercios. Entonces podemos ver ahí que no es cierto, porque el punto que nos está dando esta función es que cuando x vale 3, y vale menos 5 tercios, y ahí dicen que es 14. Entonces nuestra respuesta sería no, pero lo comprobaríamos, o lo hemos comprobado. Ahora le dice, si x igual a 4, ¿cuál es el valor de f de x? Bueno, entonces nos están diciendo evaluar f de 4. Entonces donde aparece la x, la vamos a sustituir por 4. Aquí queda 6, aquí queda menos 2 y esto da menos 3. Cuando x vale 4, y vale menos 3. ¿Verdad? Y ese es el punto que dicen ahí luego. ¿Cuál es el punto en la gráfica? Bueno, 4, menos 3. ¿Qué pasa en el otro? Dice, si f de x es igual a 2, aquí es diferente, le están dando y, miren. Si f de x es igual a 2, le están dando y, le están preguntando quién es x. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, resolviendo una ecuación, porque si ustedes notan el lado izquierdo, ¿quién dice que es? Pues f de x, y f de x, ¿quién es? Me lo están denominando como x más 2 sobre x menos 6 igual a 2. Esto se convierte en una ecuación. Usted viene, pasa a multiplicar el x más x menos 6, le queda 2 por x menos 6, aquí queda x más 2 y aquí queda 2x menos 12. Pasa a restar, queda menos x, pasa a restar, queda menos 14 y le dicen que x vale 14. ¿Cuál es el punto? Le dicen que cuando x vale 14, y vale 2. ¿Verdad? Entonces eso es lo que le preguntaban. Si f de x es igual a 2, ¿cuál es el valor de x? Bueno, es 14. ¿Y qué punto genera la gráfica? Solo 1. Si hubiera aparecido una relación, una ecuación cuadrática, entonces probablemente tuviéramos 2 puntos. Y así dependiendo de la ecuación. El inciso D, ¿cuál es el dominio? Mire la función. La función es una función que tiene fracciones. Bueno, es una fracción, perdón.
Entonces, al tener una fracción, nos interesa saber cuál es el denominador, dónde el denominador se hace 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese valor va a ser descartado. X no puede ser 6 porque hace 0 al denominador. Entonces, ¿cuál es el dominio? El dominio son los reales quitando el 6. También lo puede poner los reales excepto 6. Y menciona lo mismo. Bueno, de ahí dice enumere las intersecciones si la hay. ¿Cuáles son las intersecciones? Tenemos dos. En X significa que cumple esta condición y en Y significa que cumple esta condición. Entonces evaluemos en X. ¿Cómo sería en X esto? Bueno, significa que usted va a igualar a 0 f de X, miren. Entonces va a igualar a 0 f de X, le queda X más 2 sobre X menos 6. Note que si este denominador pasa a multiplicar, le queda 0 igual a X más 2. O que X es igual a menos 2. Significa que el intercepto en X solo hay uno, ¿ven? Y es ese punto. El intercepto en Y es diferente. Le están diciendo de que X vale 0. Entonces ya colocando notación de función nos están diciendo de que evaluemos esta condición. O sea que evaluemos f de 0. Este es un intercepto en X. Entonces vamos a evaluar f de 0. Sería 0 más 2, 0 menos 6, 2 sobre menos 6 y esto es menos 1/3. Cuando X vale 0, el valor que nos da en Y o en f de 0 es menos 1/3. Y este es un intercepto en Y. ¿Qué pasa luego? Nos dicen que de la intersección en Y si hay una, de la intersección en Y si hay una de la gráfica F. Ajá, entonces si hay una, nos dice que la definamos. Entonces si hay. Y es 0, menos 1/3, ¿verdad? Entonces noten ahí cómo usamos las diferentes propiedades de, por ejemplo, evaluar, dominio, para poder saber entonces, pues, como les decía, propiedades de la función. Bueno, me avisan si hay preguntas y vamos a hablar, si no hay, ¿verdad?, de la cuestión esta de los intervalos. Vamos a mencionar entonces algunas, bueno, las formas en que podemos distinguir los intervalos. Ok, entonces voy a hablar de los intervalos que se usan al momento de hablar de los dominios. Hay varias formas, lo voy a empezar con la parte gráfica. Entonces, de hecho, espérenme, creo que en el texto sale este mejor para no hacer tantos dibujos. Pero a ver dónde estará. Debe estar al inicio. Ya voy a ver, miren, que para que solo vaya mencionando los casos. No lo encuentro. Bueno, no voy a perder tiempo, vamos a ver. Una sola vez lo voy a colocar. Voy a colocar entonces estos dos primeros. El más general sería este, miren. Cuando nosotros graficamos todo. Es decir, cuando yo abarco todo esto. No hay fin, miren. Este es cuando decimos de menos infinito a más infinito. Que es lo mismo que nosotros hablamos sintetizado como los números reales. Esa es una parte, ¿verdad?, una forma que nos puede dar el intervalo. La otra sería, por ejemplo, que obviamente no sea todo. Entonces imagínense que sería un número, llamémosle A, y todos los números que están a la izquierda de él, pongámosle que incluido. Entonces todos los que están menores de este se pueden escribir de esta manera. Este es la gráfica, este es intervalo, y como desigualdad le pondríamos de esta manera. Aquí le voy a poner, miren, desigualdad, intervalo
y la gráfica. Para este caso entonces tendríamos que no hay límite a la izquierda, pero sí hay límite a la derecha. Podrían ser dos casos, este o el que no esté incluido. ¿Qué diferencia habría? Que en vez de estar este con relleno, estaría vacío, solo así. ¿Verdad? Es la diferencia. Entonces en el primer caso usted diría de menos infinito a x menor o igual, bueno, lo pueden escribir así, normalmente solo se escribe así, x menor o igual que a, o x menor que a, ¿verdad? Entonces esa sería otra forma de que podría darnos un intervalo. De ahí tendría, como 6 creo, voy a poner varios. Entonces aquí voy a colocar otro. No creo que son más porque, bueno, que aquí estoy simplificando. Digamos ahora A siempre, miren. Y le piden los que son mayores que él. Puede ser de que no esté incluido A o que sí lo esté. Ok, si está incluido estamos diciendo que hay un extremo izquierdo, que sería A, pero no hay en el extremo derecho. O podría ser que A no esté incluido y no tengan extremo derecho. Entonces en el caso este tendrían que x sería mayor o igual que a y en el otro similar, solo que mayor. Bueno, eso es intervalo. Ahora podría ser que, por ejemplo, estén entre dos valores. Y aquí va a haber un jueguito de que rellena, no rellena, ¿va? Entonces voy a colocar, por ejemplo, este en el que los dos están rellenos y usted solo pone intermedia. Aquí podría decir de que pues los valores están entre A y B y como están incluidos usamos los corchetes para adentro. O podría ser que no estén incluidos, que sería pues este mismo punto solo que sin incluir, sin rellenar los extremos. Entonces en el primer caso usted diría que los valores están entre A y B y le pone el igual porque dice que los está seleccionando. Si no los está seleccionando solo los pone así, ¿verdad? Y el otro caso sería pues los intermedios, o sea, el que no está incluido A pero B sí, o no está incluido B pero A sí, ¿verdad? Entonces lo voy a dejar de esta manera solamente, pero ahí básicamente tenemos varias combinaciones. Por ejemplo, no está incluido A pero B sí, está incluido A pero B no, ¿verdad? Y creo que eso sería. Entonces, ¿qué sería con 1? Bueno, con 1 sería A no está incluido, pero B sí. Y en el otro A está incluido, pero B no. Y bueno, creo que estas son las distinciones. Creo que no se me escapa algunas. Creo que estoy, bueno, agregando 2 en 1 en algunas, ¿verdad? Pero estas son en general los intervalos. Bueno, me avisan si hay preguntas. Entonces, bueno, los interceptos. Recuerden que los interceptos en X y en Y son todos aquellos que tienen la forma siguiente, ¿verdad? Para el primero sería x, 0 y para los de y sería 0, y. Entonces, todos los puntos que estén sobre el eje X o sobre el eje Y se le van a llamar interceptos. Este es uno de ellos, miren, porque está sobre el eje X. Este es otro de ellos porque está sobre el eje X. Y este es otro porque está sobre el eje Y. Si a ustedes le dan una función, no puede haber más de un intercepto en Y. Porque si yo tengo aquí una función y la función hace algo así, vamos a tener de que para un valor en X va a tener varios valores en Y asociados y eso no va con el concepto de dominio. Entonces, para una función siempre le va a aparecer solo un intercepto en Y. Interceptos en X pueden haber bastantes. Entonces, ¿cuáles son los interceptos? Bueno, en X serían menos 2.3,0 y 3,0.
¿Cuál es el intercepto en y? Miren para que lo distingan. Mira ahora la coordenada x es 0. 0,1 y solo hay 1. Bueno, nos pedían los interceptos. Ahora vamos al dominio. El dominio son todos los valores en x que, bueno, en la variable independiente que puede usar la función. Entonces, normalmente cuando hay trazos continuos significa que se están usando todos los valores en x en ese intervalo. Todos estos valores se están usando. Entonces cuando sucede eso de que la función es continua, es decir, que no tiene saltos me refiero que por ejemplo la función esté digamos acá y de repente aparezca aquí. Esto es un salto. Obviamente hay diferentes formas de que exista en una función, pero el detalle es que no hay trazo continuo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, vamos a buscar los extremos. ¿Cuál es el menor número en x que usa la función? Menos 3, miren. ¿Y cuál es el número en x mayor que usa la función? 3. Noten que estoy viendo la coordenada x, no la y. Entonces puedo notar de que de menos 3 a 3 se usa todos estos valores. O como les decía, de esta manera, ¿verdad? O de menos 3 a 3, incluyéndolo. Yo pongo los 3 para que ustedes se ilustren, pero solo se les solicita uno, ¿verdad? Ahí el que más domine, pues sería pues suficiente. En y es la misma idea. En y es un poquito más complicado en el sentido de que pues tiene que verlo ahora respecto al eje y, pero está más cómoda la vista respecto a x. Pero igual, como está todo continuo, siempre busque los valores mayores en y que se usan, perdón. Miren que en y lo más bajo que está es este, y en x lo más arriba que está es este. Y como la función nunca tiene saltos, podemos entonces estar seguros que todos los valores que están entre menos 2 y 2 son parte del rango. Entonces aquí sería de menos 2 a 2. Siempre se coloca del más pequeño al mayor. Siempre yo les he dicho en clase que esto es en el dominio y en el rango del más negativo al más positivo. Ahora, ¿dónde es creciente? A simple vista se puede ver. Entonces usted solo puede comprobarlo de esta manera. Miren que donde los valores siempre vamos a hablar de izquierda a derecha. Eso es siempre. Entonces, porque si usted lo ve de derecha a izquierda, este puede ser creciente para alguien. Entonces la convención es acá, de izquierda a derecha. Bueno, de izquierda a derecha los valores en y crecen en este intervalo y en este intervalo, ¿no? Entonces yo solo con ver eso voy a decir cuándo es creciente. Pero usted recuerde que tiene que decirlo en el dominio. Cuando usted diga dónde es creciente o decreciente o constante, es en el dominio. Entonces mire que de menos 3 a menos 2 la función crece. Va para arriba los valores en y. Entonces de menos 3 a menos 2 es creciente. Y de ahí vamos a hacer una unión que va a ser, mire, de x. De 0 a 2 vuelve a crecer. Entonces aquí sería de 0 a 2. ¿Cómo lo puedo comprobar? Para alguien que no me crea lo que le digo. Bueno, mire los extremos. Vamos a tomar menos 3, vamos a tomar menos 2. La condición que le dicen es que tome un x menor que x2. Entonces en nuestro caso vamos a colocar que menos 3 es menor que menos 2. Vamos a evaluar f de menos 3 con f de menos 2. Y vamos a averiguar si es mayor o menor. Entonces f de menos 3 es menos 2 y f de menos 2 es 1. Entonces tenemos que este es menos 2 y este es 1. Note que este es menor. Entonces cumple la condición de creciente. Ahí tendría que usted ver la condición que mencionamos, ¿verdad? En clase sobre cuándo es creciente. Entonces sí cumple. Cuando f de x1 es menor que f de x2, entonces crece. En el otro vamos a hacer lo mismo. Vamos a usar el criterio que nos dicen de que x1 sea menor que x2. Vamos a usar los extremos, que es más fácil. Eso no significa que no puede cumplir entre esos valores.
f de 0 es 1 y f de 2 es 2. F de 0 es 1 y f de 2 es 2. Entonces, como es menor, cumple, ¿verdad? Y es creciente en ese intervalo. Ok, ¿dónde sería constante? No tiene que estrictamente cumplir las tres, ¿verdad? Puede ser de que solo sea creciente. Puede ser de que solo sea constante. ¿Dónde va a ser constante? Donde miren rectas horizontales. Siempre que miren rectas horizontales, ahí va a haber funciones constantes. Aquí hay una recta horizontal, miren. Entonces yo diría que siempre fíjense en x, miren, de menos 2 a 0, la función es constante. Esa es mi declaración, ¿va? Yo estoy definiendo eso. Ahora dice la definición, ahí lo tendrían que leer ustedes en su libro o en las notas que yo les dejé. Que para cualquier x1 y x2, f de x1 debe ser igual a f de x2. Eso es lo que define la regla, ¿va? Entonces vamos a averiguar si f de menos 2 es o no igual a f de 0. Entonces averigüemos, f de menos 2 es 1, f de 0 es 1. Si concuerda, miren. Entonces los dos son iguales. 1 es igual a 1. Entonces si cumple y por lo tanto estábamos bien con la definición de constante. Como les digo, esto fácilmente a simple vista se puede ver, pero siempre es bueno comprobar, ¿verdad? Es como parte de entrar en este formalismo de matemáticas. Bueno, miren que la función de izquierda a derecha disminuye en valores en y aquí. Yo podría decir que en los valores en x de 2 a 3, la función es decreciente. Yo voy a declarar que esto es de 2 a 3. Pero vamos a hacer la misma prueba. Siempre se basa en lo mismo, de que x1 es menor que x2, excepto cuando es constante, ¿verdad? Entonces 2 es menor que 3. Vamos a averiguar f de x1 y f de x2. ¿Quién es f de x1? Bueno, en este caso estamos hablando de 2, es 2, miren, y de 3 es 0. Entonces tenemos que aquí sería 2 y aquí sería 0. Cuando esto es mayor, se cumple la condición de decreciente. Entonces estábamos bien, es decreciente de 2 a 3, ¿verdad? Obviamente esto es bueno practicarlo, no solo verlo, ¿verdad? Y también entender de que a simple vista usted lo puede ver, si usted nota que de izquierda a derecha la función sube o se mantiene constante, o sube o baja. Entonces de esa manera podemos.